Hay un tipo de cine que no se conforma con asustarte. Va más allá. Te incomoda, te hiere, te obliga a mirar aquello que muchos prefieren evitar. Y si hay un país que ha sabido dominar ese terreno, es Francia. El llamado terror extremo francés no busca el susto fácil ni el monstruo de turno. Busca dejarte sin aliento. Son películas físicas, viscerales, crudas y profundamente humanas. Aquí no hay tabúes. Aquí el horror no está al otro lado de la puerta, está dentro de ti. Y si tienes estómago, cabeza fría y curiosidad por los límites del género, este viaje es para ti. El ático de Belayud. Hoy nos adentramos en el extremismo francés. 3 películas, 3 formas de traspasar el umbral. Empezamos fuerte. Ponte el cinturón, porque la primera parada no es una película, es una experiencia. Martyrs, dirigida por Pascal Laugier. Martyrs no te prepara. Te lanza de lleno a un abismo del que no se sale igual. Comienza como una historia de venganza. Una joven que ha sido víctima de abusos y tortura en su infancia encuentra la casa de quienes la encerraron. Entra armada y desata el caos. Hasta ahí podría parecer una historia brutal, sí, pero reconocible. El problema, o mejor dicho, el golpe maestro, es que ahí no termina. De hecho, ni siquiera ha comenzado del todo. Lo que sigue es una exploración tan íntima como salvaje del dolor humano. No solo físico, sino espiritual. Porque Martyrs plantea una pregunta muy peligrosa. ¿Y si el sufrimiento extremo pudiera abrirnos una puerta más allá de la vida? La película no responde, solo muestra. Y lo que muestra es difícil de ver. Muy difícil. Las actuaciones, sobre todo la de Mylène Rampanoy, son desgarradoras. La cámara no se aparta. No hay música que suavice el golpe, y el guión no te da escapatoria. Laugier no quiere que mires con distancia, quiere que te hundas con ellas. Y lo consigue. Martyrs es cine de horror existencial. Un descenso a los infiernos del cuerpo y del alma. Y sí, es tan dura como dicen, pero también es una obra profundamente reflexiva. Si consigues terminarla, no saldrás igual. Palabra. Tras ese descenso al abismo, pasamos a una historia igual de angustiosa, pero mucho más contenida en espacio. Una casa, 2 mujeres y una noche que parece eterna. Al interior, Inside, dirigida por Aleandré Bustillo y Julien Maury. Pocas veces se ha visto una película tan claustrofóbica y despiadada como esta. Una joven embarazada pasa la noche de Navidad completamente sola, aún recuperándose de un accidente. Entonces suena el timbre. Alguien quiere entrar y no se detendrá hasta conseguirlo. Lo que sigue es una auténtica pesadilla, rodada con precisión y sin dar un solo respiro. La violencia es seca, directa, casi quirúrgica, pero no es gratuita. Tiene un trasfondo de dolor, pérdida y desesperación que le da una dimensión emocional muy potente. Aquí el horror no está en lo que viene de fuera, sino en lo que se rompe por dentro. Una de esas películas que te dejan helado. La dirección es brillante, planos cerrados, sombras opresivas, una luz áspera que parece cortar la piel. Y cada escena, cada golpe, está diseñado para hacerte sentir atrapado. Como si no hubiera salida, como si tú también estuvieras dentro. ¿Hasta ahora estás bien? ¿O ya estás dudando si seguir leyendo? Porque si llegaste hasta aquí ya sabes que este canal no se anda con rodeos. Así que aprovecho para decirte algo. Si te gusta el cine que remueve, el que deja huella, suscríbete, deja un like y dime en los comentarios cuál de estas películas te ha dejado más tocado. Aquí no venimos a hablar de terror bonito. Venimos a hablar del que se te queda en la piel,
¿Respiramos un momento? Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Y cerramos con una película que no grita, pero hiere. Una historia que parece avanzar en susurros, mientras por dentro te va desgarrando. Una obra que combina sensualidad, enfermedad y horror con una elegancia perturbadora. Trouble Every Day, dirigida por Claire Denis. Esta película es una anomalía dentro del terror francés. No sigue las reglas, no corre, no te sacude de golpe, no te lanza vísceras a la cara. Lo suyo es otra cosa. Es el deseo como herida. Es el amor como pulsión destructiva. Es el cuerpo como campo de batalla entre lo instintivo y lo humano. La historia gira en torno a un hombre recién casado que llega a París con un secreto que ni él mismo entiende del todo. A medida que la película avanza, descubrimos que no está solo, que hay otra mujer, interpretada por Béatrice Dalle, imponente, que comparte su misma condición. Pero esto no es vampirismo clásico ni una metáfora ligera. Es algo mucho más íntimo y perturbador. Cada escena de violencia, pocas pero intensas, está cargada de tensión sexual, de necesidad, de culpa. No hay placer, solo daño. La fotografía es opaca. La música de Tindersticks acaricia y golpea al mismo tiempo. Y todo está envuelto en una atmósfera hipnótica que te mantiene incómodo, intrigado, a veces perdido. Claire Denis no te lo da todo explicado. No le interesa. Quiere que observes, que sientas, que te arrastres por ese mundo de deseo maldito. Y vaya si lo consigue. Trouble Every Day es una obra difícil, incluso para los amantes del cine extremo. Pero si entras en su ritmo, si aceptas su lenguaje, descubrirás una película que no se parece a ninguna otra. Porque aquí, lo verdaderamente aterrador no son los dientes ni la sangre, es el hambre. Un hambre que consume a quien lo sufre y a quien lo ama. Y sí, hay más. Frontières, Haute Tension, Baise-moi. Francia no vino a darte sustitos, vino a destrozarte el alma. El cine extremo francés no busca complacer, busca incomodar, provocar, poner a prueba tus límites. No hay reglas fijas, no hay buenos y malos, solo personas enfrentadas a situaciones extremas, llevadas al límite por el dolor, el miedo y la desesperación. Y aunque muchas veces cuesta mirar, hay algo profundamente honesto en este tipo de cine, algo que te dice, esto es lo que pasa cuando todo se rompe. Así que si eres de los que buscan emociones fuertes, si ya estás cansado del terror comercial y quieres algo que te remueva de verdad, este es tu territorio. Bienvenido al lado más crudo del horror europeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no todas las heridas sangran por fuera.